cuando vendan sus viviendas. Y aunque creemos que esto es un error que va a ser subsanado, tenemos total fe en que la comisión va a hacer su mejor esfuerzo en comprender la lógica detrás de por qué estamos defendiendo la exención del impuesto. En caso contrario de que esto no se subsane, los ecuatorianos, el que compra una vivienda, el ecuatoriano común tendrá que pagar miles de dólares con este nuevo impuesto que afecta su patrimonio. Es decir, no estamos hablando de que hay una exención para los promotores o constructores, no, porque ellos sí pagan su impuesto a la renta porque su giro ordinario de negocio está dedicado a esto. Nosotros estamos hablando de la venta ocasional, o sea, ustedes, yo, que compramos un bien inmueble, invertimos en eso y más adelante lo queremos vender, eso va a generar renta y por ende un impuesto. ¿Y cuál hubiese sido el perjuicio, verdad? No solamente para ustedes como promotores inmobiliarios de viviendas, sino también para el ciudadano. ¿Cuál era el perjuicio? ¿Cuál era el perjuicio? A ver, si entramos en materia un poco más técnica, es necesario entender que este nuevo impuesto, esto afecta a quienes no se dedican a la venta de inmuebles. Eso está claro, ¿verdad? O sea, a quienes no se dedican a comprar y vender, sino a quienes hacen una venta ocasional. Se trata de quien compró un local, quien invirtió en una oficina, quien recibió un terreno en una herencia, e incluso quien vende una casa y bajo ciertas condiciones de difícil planificación estará obligado a pagar un impuesto que se genera en la declaración de su renta. Hagamos un ejercicio sencillo, un ciudadano que compra un terreno valorado en $50.000 y 20 años después decide venderlo o lo tiene ahí por alguna razón, quiere comprar algo mejor o necesita liquidez, cualquiera que sea la relación entre esa inversión pasada y después quiere vender el terreno en 100.000 porque el tiempo le ha dado lo dispuesto para poder cobrar más por ese terreno. Entonces, cuando cierra el negocio, el vendedor, el comprador, el vendedor tendrá que pagarle al SRI más o menos unos $6.000 de impuesto a la renta. Eso sin contar plusvalía y otros impuestos que ya se pagan a la transferencia de bienes. No sé si me explico ahí. Esta decisión que ha anunciado la presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, ¿verdad? Es una decisión basada sobre razones que ustedes como gremio expusieron o como ellos que han hecho investigaciones y se han dado cuenta de que iban a cometer un error. Yo creo que sí es un error, realmente, y es algo que ellos han identificado y que gracias a la gestión de nosotros como APIBE y de otras entidades y gremios del sector y en general de la economía, de cómo se movilizan estos vehículos de inversión, han podido evidenciar que esto afectaría directamente al espíritu de la ley, que lo que busca es reactivar la economía. O sea, los ecuatorianos, por lo general, cuando logran ahorrar, su primera y más importante inversión se va a ver reflejada en un bien inmueble, ¿verdad? O sea, quienes no quieren tener una casa propia o un hogar para su familia. Es un bien que aumenta su patrimonio. No es común que los ecuatorianos inviertan en títulos o pólizas bancarias, por ejemplo. Pero la ley a estos vehículos de inversión sí les da renta exenta. Entonces, ¿por qué quieren grabar los inmuebles con renta? Es difícil entender que si el espíritu de la ley, como les mencionaba, es el desarrollo económico y la generación de empleo en el Ecuador, ¿por qué afectar más la inversión inmobiliaria y la construcción que ya han sufrido por las decisiones políticas y económicas que preceden a esta ley? Al punto de que el acceso a vivienda de los hogares ecuatorianos está en los peores, o sea, cerca de los peores niveles registrados como desde el 2005. Entonces, si la idea es reactivar, no tiene sentido que se retire liquidez de un sector que genera empleo y que además es donde los ecuatorianos incrementan su patrimonio. Las 9 de la mañana con 32 minutos, 9 de la mañana 32 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con Paulina Viteri, alta ejecutiva de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas en el Ecuador. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio.
Gracias, Alcides. Abogada Paulina Viteri, mucho gusto de saludarla. Mucho gusto. Dígame una cosa. Hace algún tiempo, el sector de la construcción, que es un sector que puede generar un efecto multiplicador en la economía, venía reclamando por ciertas leyes, por ciertas disposiciones, impuestos a la gerencia, a la plusvalía, al patrimonio, pero todo eso se fue eliminando y ahora le ofrecen bajarle el IVA especialmente en materiales de construcción. Pero cuando estas otras cosas se eliminaron, se dijo que con eso venía el boom de la construcción. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no viene el boom de la construcción? ¿Qué es lo que sucede realmente, abogada Viteri? Bueno, realmente y con total, confirmando su criterio de por qué el sector de la construcción no ha disparado, parecía que post pandemia, a ver, bueno, hablando, yéndonos a los hechos puntuales, la pandemia afectó como a todos los sectores y es muy difícil que las personas hoy en día tengan capacidad de crédito y cada vez eso se dificulta más. Entonces, como ustedes saben, una vivienda sin crédito es imposible de adquirir. Entonces, ese ha sido el problema principal. Abogada, Post pandemia. perdóneme que le interrumpa solamente para preguntarle una cosa. Pero hay crédito para comprar vehículos. Oiga, pero que da miedo, pero para comprar casas es más difícil. ¿Por qué? El problema no es, en teoría, el problema no es que no exista crédito, que no exista flujo por parte de los bancos ni intención de apoyar al sector. Pero ¿qué pasa? Que los factores políticos externos, la situación del país, la inseguridad y todo lo que hemos vivido, la inestabilidad política de los últimos años, ha generado que los ciudadanos, por una parte, sí tengan miedo de invertir en Ecuador. Eso es algo que hay que resaltar. Hoy en día alguien piensa mucho más en tener una casa cuando no sabe si se tiene que ir, si va a tener un trabajo estable, si va a poder pagar las cuotas. Estamos hablando de una cuota que tendría que pagar en los próximos 20, 25 años. Eso le genera a las personas incertidumbre porque nuestro país está ahora en un auge de incertidumbre total. ¿Y qué pasa además? Que post pandemia las personas, el individuo, ha desmejorado su capacidad de crédito por otros créditos como el consumo, como el comprar un vehículo, como el invertir en otras cosas o incluso no tener un trabajo estable. Entonces, ¿qué pasa? Eso desmejora su capacidad de poder acceder, de calificar a un crédito hipotecario. Esa es una de las principales razones, además de que existen dificultades con tasas internacionales que no les permiten a los bancos bajar los porcentajes de tasas que ofrecen y por ende, ni tampoco subirlos, y por ende el crédito se dificulta porque no puede subirse, no puede subir el porcentaje, pero al final del día no hay crédito más caro que el que no existe y no pueden acceder a crédito los ciudadanos. Pero hay una situación, abogada Viteri. ¿No les está faltando al sector de la construcción una verdadera promoción? Yo veo que, por ejemplo, el sector de venta de vehículos tiene promociones, pero a tutti frutti, por donde quiera. Y la inversión en vehículos no es una inversión segura. Al vehículo se lo roban, se lo chocan, se le daña, pero la casa es un bien que perdura y que va ganando plusvalía, que va ganando valor permanentemente. ¿Por qué la gente prefiere esa inversión riesgosa antes que la inversión fija? ¿No es una falta de promoción, una falta de educación hacia la gente? Yo creo ya que va más de la mano de una falta de educación, en que la gente no evalúa realmente cómo evoluciona esta inversión en el tiempo, cómo un vehículo se evalúa solo con salir del concesionario y cómo una vivienda, un bien inmueble en general, gana plusvalía en el tiempo. Gana patrimonio, eso aumenta solamente por haber invertido. Claro que estamos hablando de dos bienes que podrían resultar uno el doble sobre el otro, pero la realidad es que sí falta educación. Desde el sector inmobiliario siempre estamos impulsando otros proyectos, iniciativas que fomenten a que las personas conozcan las herramientas que tienen para poder acceder a vivienda. Igual va un poco fuera de lo que hemos empezado a conversar, pero nosotros desde APIVE, este 2023, iniciamos una campaña denominada El Mes de la Vivienda, que se desarrolla todo el mes de abril.
¿Qué pasa con esa campaña? Nosotros hemos invitado a inscribirse gratuitamente a todos los proyectos inmobiliarios que existen a nivel nacional, a todas las instituciones financieras, a los gremios, a las ferias que ya se desarrollaban durante ese mes. Porque ¿qué queremos? Durante una campaña, una marca paraguas, agrupar, aglutinar toda la oferta inmobiliaria que existe, todas las promociones, los descuentos que hay en ese momento, todo lo que están dispuestos y las herramientas que están disponibles para los ecuatorianos, que ellos puedan conocerla en un solo espacio. Y realmente sí, existen promociones, lo que pasa es que la gente también a veces se asusta por creer que es imposible adquirir un crédito hipotecario, pero existen tasas subsidiadas, existen créditos del BIES. Entonces, realmente nuestra idea es decirle al ciudadano, tienes todas estas herramientas y por qué es mejor invertir en una vivienda que en otro tipo de bien. Esa es nuestra ¿Qué idea y pasó, es nuestro abogada trabajo Victory? conjunto. Sí, ¿qué pasó con los planes y los proyectos de la verdadera vivienda de interés social? Porque yo veo que hay construcciones, por ejemplo, en la vía La Costa hay construcciones que dan miedo, en la vía San Borondón, Salitre y Daule, otro boom de construcciones, pero y la vivienda de interés social, esa vivienda barata, esa vivienda que puede solucionarle el problema a quien no tiene mayormente recursos. Por supuesto que la vivienda existe, la oferta está disponible y además existen programas que subsidian la tasa de eso. Hay un programa del gobierno anterior y que lo manejaba el MIDUB y que se denomina 5-25-5, una tasa del 5% con un 5% de entrada, 25 años plazo, porque se subsidia. Pero eso es lo que nosotros queremos dar a conocer. En mi opinión personal, creo que ha habido una mala comunicación del gobierno anterior respecto a estos programas que existen para las viviendas de interés social y viviendas de interés público, para que los ciudadanos puedan acceder. Claro que estos programas también deben simplificarse, no solamente para la calificación del comprador, sino también para la calificación del promotor, porque es importante que exista inversión, como usted dice, que la gente quiera invertir en esos segmentos, que haya más oferta para los ecuatorianos. Entonces, estamos con la esperanza de que este nuevo gobierno tome todas estas políticas que ya existen, estas discusiones que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo en el sector y que lo que queremos realmente es que el sector pueda ofertar lo que tiene a un mejor costo, que es algo que puede venir del espíritu de esta ley con la devolución del IVA, mejorar los costos del sector en general y que el ciudadano común conozca cuáles son sus posibilidades y herramientas para acceder a un crédito hipotecario, poder cumplir con una cuota mensual, saber que no es algo que se va a extralimitar de sus ingresos mensuales y además que el sector genere empleo. Y una generación de empleo hace que un individuo posteriormente pueda adquirir un bien. Don Alcides Montillo, continúe con el diálogo, por favor. Gracias. Estamos dialogando con la abogada Paulina Viteri. Ella es asesora legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. Abogada, el tema de la inseguridad, ¿en qué medida está perjudicando esta actividad? Bueno, realmente cualquier actividad, cualquier sector económico se ve afectado cuando el ciudadano está impedido de trabajar, para comenzar. Si es que alguien no se siente seguro en su lugar de trabajo, en su casa, lo primero que va a hacer es migrar, moverse. Y eso genera inestabilidad en el país, en cualquier país del mundo. Entonces, la inseguridad ha afectado a la economía en general y obviamente ha obligado al sector inmobiliario a transicionar también en su oferta. Cada día se demanda más una vivienda en una urbanización cerrada que tenga ciertas medidas de seguridad y está en lo correcto porque es a lo que debemos transicionar debido a las circunstancias. Pero eso encarece, como le digo, al final del día cualquier producto porque tenemos que tomar más herramientas. Entonces, la idea ha sido que, por ejemplo, la demanda ha modificado mucho de vivienda a departamentos. Me imagino que además de las amenidades que ofrece un edificio, a las personas les interesa estar en un lugar más seguro. Creemos que cuando la situación de inseguridad se estabilice, se reduzca los niveles a los que hemos llegado, las personas van a volver a confiar en el país y van a querer invertir. Que realmente una vivienda es una inversión muy importante, es una inversión a largo plazo y es una inversión
en la que los ciudadanos ven, es donde los ciudadanos se ven reflejados y donde se ven arraigados por los próximos 20, 30 años de su vida. Y el país actualmente no genera esa estabilidad. Abogada Viteri, por el tema de la inseguridad, el precio de los inmuebles ha caído considerablemente. El precio de los inmuebles no ha caído. Lo que ha caído es la cantidad de reservas que se pueden generar y eso ahora no genera un impacto, va a generar un impacto en los próximos años, porque actualmente el sector está entregando las viviendas que se han reservado en los meses anteriores, 18 o 24 meses. Entonces, en este momento el sector no percibe esa falta de demanda, por así decirlo, pero los precios no han caído. Lo que ha pasado en este momento es que percibimos las pocas reservas, las pocas firmas de promesas y la poca compra que se va a ver reflejado en los próximos años si es que no se hace algo en este momento. Pero mire, le cuento, ¿no? Yo vivo en Sauces y ahí he visto 3 inmuebles. Primero pusieron el letrero se arrienda. Después de como 2, 3 meses pusieron otro letrero se vende. Y no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. ¿Cuál es el motivo? La inseguridad puede ser, el alto precio que se ha cotizado estas viviendas también, pero lo cierto es que los letreros siguen, oiga. Me imagino, porque como le decía hace un momento, comprar una vivienda, comprar un inmueble significa estabilidad por los próximos 20, 30 años, arraigarse a un lugar estable, estar en un país que actualmente no ofrece las condiciones que los ecuatorianos aspiran. El acceder a un crédito hipotecario es cada vez más complejo y la situación y la política externa lo hace más complejo para el ciudadano común. Entonces, como sector, que no puedo decir qué pasa con la vivienda usada, porque nosotros promovemos vivienda nueva, pero al final del día es lo mismo. El que no quiere estar en un lugar no va a hacer una inversión tan grande como la compra de una casa, de una oficina local, terreno. Es una inversión que debe generar plusvalía en el tiempo, que debe incrementar su patrimonio. Y si actualmente no se confía en el país en el que está, eso dificulta a cualquier sector. El año 2021, la reactivación de este sector llegó al 18%, pero en el 2022 bajó considerablemente y ahí se hablan de una serie de problemas como la poca liquidez, eh, todos estos insumos caros que a veces están presentándose en el mercado, la falta de dinero, la gente no arriesga en un problema de seguridad como la que hay en el país y entonces el sector, el sector de los promotores inmobiliarios como que ha reducido ese porcentaje interanual que tuvo en el 2021 del 18%. No tengo la cifra del año pasado, pero me imagino yo que ha de ser, digo yo, menos del 7%, menos del 0,7%. Y los niveles han seguido disminuyendo. O sea, como le mencionaba al inicio, la construcción que ha sufrido por las decisiones políticas y económicas anteriores a esta ley, al punto de que el acceso a vivienda de los ecuatorianos se encuentra en los niveles más bajos registrados desde el año 2005. O sea, esto sigue disminuyendo y continuará disminuyendo hasta que exista un potenciador por parte del gobierno nacional, como creo que lo está haciendo con estas normativas y se logra subsanar, y la idea es reactivar el sector en general y que esto de la venta ocasional no afecte tampoco más a la decisión de comprar o vender un inmueble, porque ¿por qué nos afecta directamente? Es muy sencillo. El valor de los productos que vende el sector deriva de su valor de uso y de su valor de reposición o realización. O sea, si el segundo se merma en un 10, 20 o 35%, entonces se devalúa el producto que vende el sector. Y esa va a ser la afectación que vamos a tener, pero creemos que esto se va a arreglar y que el sector va a poder levantarse y la ciudadanía va a tener más posibilidades de adquirir una vivienda propia, reducir el déficit habitacional, que es lo que nos importa. Sea cualquier circunstancia la que tenga un país, y no se diga el Ecuador, siempre será una buena inversión, abogada Viteri, comprar casas, ¿verdad?
Por supuesto. Es un bien que no desmejora su valor en el tiempo, que al contrario gana plusvalía, incrementa el patrimonio y además en distintos momentos de la vida nos hemos dado cuenta que cualquier política que se impulse a través del gobierno sin una vivienda propia es difícil impulsarla. Hasta cuando estuvimos en una pandemia, por más que habían políticas de salud, si no teníamos un lugar donde descansar, donde sentirnos seguros, era más difícil. Cuando pudimos retomar la virtualidad de ciertas cosas, sin una vivienda es difícil teletrabajar, sin una vivienda es difícil hacer estudios de manera virtual. Creemos que el bien inmueble no solo genera una inversión en el patrimonio, sino estabilidad y seguridad al ciudadano y su familia. Para quien tenga capitales, ¿verdad? Este es el mejor momento para comprar casas. Creería que cualquiera es el mejor momento siempre que tengan la capacidad y la intención de incrementar su patrimonio y el de su familia. Lo importante es que las personas conozcan cuáles son las herramientas que tienen y que además sepan manejar su capacidad de crédito. Eso es lo importante, que sepan distinguir entre qué inversiones hacer en el día a día, en qué endeudarse y en qué no, y que puedan cumplir con una cuota que al final del día también les genere a ellos tranquilidad en que mes a mes van a poder cubrirla. Quien compra una casa, quien tiene capital, regularmente paga al contado. Y esa es la ventaja, tener dinero. No, Si paga al no, es todo contado, lo te baja el contrario. precio. Todo lo contrario, no conozco casos muy excepcionales en que paguen al contado. Todo aquel que compra una vivienda es a través de crédito hipotecario. Allá. Sí, 9 al de la mañana, contado. 49 minutos, 9 de la mañana, 49 minutos. Estamos dialogando con la abogada Paulina Viteri, asesora legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. Más preguntas con mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Abogada Viteri, cuando se creó el Banco del Afiliado, el BIES, se lo hizo con el criterio y como objetivo fundamental generar los recursos para vivienda. Sin embargo, es poco lo que a la hora de la verdad puede aportar el BIES, porque no es que se ha producido un boom a través de créditos del BIES. El IES como institución tiene terrenos por doquier, tiene sitios que se podrían convertir en viviendas de interés social. Yo veo, por ejemplo, esas casas colectivas de la calle Gómez Rendón, una barbaridad, un verdadero lupanar dentro de la ciudad, en un sitio estratégico. Pero, ¿qué es lo que sucede con el BIES? ¿Por qué es que la gente teniendo, porque el afiliado tiene muchas más facilidades de conseguir un crédito a través del BIES que a través de un banco privado? ¿Y por qué razón no se produce ese boom que debería haberse producido en adquisición de vivienda, especialmente para los afiliados? Pueden ser muchos factores, empezando porque el BIES también ofrece otros créditos y que la gente al final del día prefiere esos créditos de más fácil acceso y de más fácil paga. Puede ser también que el BIES sí ha tenido un poco de recesión en sus actividades y que al final en este gobierno es una nueva oportunidad para que reactive sus productos de crédito hipotecario, para que mejore las condiciones, para que extienda los plazos. Por ejemplo, actualmente solo dan plazo de crédito hipotecario de 25 años, eso podría extenderse al 30, porque disminuiría significativamente la cuota de un ecuatoriano. Y obviamente también tienen que generar otras políticas que ayuden al ecuatoriano a tener una cuota que puedan cubrir en el mes a mes con sus trabajos formales. Pero ¿qué pasa? Vamos de nuevo a lo que ya mencioné. Si no hay estabilidad en un trabajo, el BIES es lo primero que revisa en una calificación para crédito hipotecario. ¿Qué ha pasado con la economía en general del país? Está inestable. No existen empleos a largo plazo, o por lo menos uno que le genere total estabilidad al ecuatoriano para poder acceder a estos créditos. Y sí, de la mano, el BIES puede impulsar otras políticas para utilizar otros bienes que tienen a su disposición con inmobiliar y demás infraestructuras que podrían adecuar para reducir el déficit habitacional. Indiscutiblemente el BIES es un factor y una entidad súper importante en la adquisición de vivienda. Aquí lo que falta es un poco de educación financiera y de conocimiento de los ciudadanos para poder
acceder a un bien inmueble. Y usted que está en este negocio, abogada Viteri, ¿a qué se debe que el BIES tiene una cartera vencida mucho más alta que la banca del sector privado? Cuando diera la impresión, o sea, yo tengo la imagen de que para el BIES es más fácil recaudar los créditos que otorga, porque directamente el patrono le descuenta y le envía el recurso, no tiene ni siquiera que estarle cobrando, ni mandando al abogado, ni haciendo demandas judiciales mayormente, ¿no? Sin embargo, tiene una enorme cartera vencida. Por la dificultad que hay de tener empleo estable. Si el día de mañana alguien se queda sin empleo, ¿a dónde le van a hacer el descuento automático? La banca privada tiene, así como tiene porcentajes más altos de interés, también se cubre mucho más. El BIES tiene un poco más de políticas antes de quitarle el bien inmueble a una persona por la baja de cuotas. Hay que tener un poco más de cuidado a quién se da un crédito y por eso es que el crédito se ha retraído. Es la dificultad que vemos todos. Como yo decía, una vivienda sin crédito hipotecario no se adquiere. Imposible al contado. Entonces las instituciones financieras de la mano del gobierno deben no solo reactivar al sector, sino mejorar las políticas y tasas de crédito hipotecario que existen actualmente. Todavía sigue la tendencia, abogada Viteri, de que la gente quiere tener una villa, una propiedad que no tenga que compartir con otros, antes que comprar departamentos en edificios. Todavía se mantiene eso, porque yo recuerdo... No, justamente les comentaba eso al inicio, que la tendencia ha cambiado a departamentos más que vivienda, que una casa. Ajá. Eso es interesante, pues yo recuerdo hace muchos años, mi buen amigo el ingeniero Rodolfo Vaquerizo Nasur se emocionó cuando creó los bloques Aparnor de la Alborada y me decía esto que viene con unas ideas españolas, va a ser el boom realmente, pero como que se frenó, pero ahora usted me dice que está cambiando la tendencia. Sí, hay una Eso ya lo transición tienen en la ustedes bien tendencia. establecido. Nosotros no hacemos en las bases de datos que nosotros recopilamos, no hacemos una diferenciación entre si es departamento o casa. Nosotros recopilamos datos de vivienda porque lo que nos interesa es reducir el déficit habitacional en general, pero en una revisión de otros encuestadores y estadísticas del mercado, hemos podido revisar que sí existe un cambio en esta tendencia hacia apartamentos y que se puede deber a que las personas requieren cada vez menos espacio, a que obviamente estamos hablando de que un departamento puede tener más comodidades en el edificio a un costo similar o menor que el de una casa, y además los temas de seguridad. Ese tema es fundamental, este que ha nombrado usted al final, el de la seguridad, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero estar en un edificio porque allí las puertas están cerradas, hay guardianía, hay controles hasta en las escaleras, cámaras de video, todas esas cosas ayudan a que esto en alguna forma se produzca, pero usted como conocedora del medio, ¿resulta más cómodo económicamente para la gente adquirir un departamento que una casa? Todo dependerá del sector, del espacio en que estén otorgando y las necesidades de cada persona. Si estamos hablando de una persona sola o una pareja, probablemente sea mucho más conveniente tener un departamento, un lugar al que requiere menos espacio, menos limpieza, menos cuidado, menos remodelación, porque tener una vivienda también implica remodelarla, implica invertir mucho más que en un edificio. Entonces son muchos los factores y dependerán de las necesidades y de la modalidad de las personas. Hoy en día utiliza mucho más la casa para teletrabajar. Antes uno dejaba su casa todo el día solo. Existe una transición y entre generaciones. Las generaciones más jóvenes quieren más un departamento, les parece algo más conveniente, acorde a sus necesidades, las familias son más pequeñas. O sea, son muchos los factores que habría que analizar para ver cuál es la decisión correcta que uno debe tomar al momento de si invertir en una casa o un departamento. Gracias. Alcides, por favor. Sí, solo para agradecer a la abogada Paulina Viteri, asesora legal de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda, por haber estado con nosotros y haber dialogado sobre esta denominada Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo que se está discutiendo actualmente en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Gracias, abogada, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes.